alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, gracias por seguir en el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada lunes y jueves tenemos una plática, una charla, una conversación interesante sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, tanto en lo internacional, lo nacional o local. Muchas gracias a todos por hacer que este programa sea posible, a todo el equipo técnico, el equipo administrativo, a los controles, que siempre me regañan y debatimos de qué vamos a dirigir y hablar en el programa. Ayer estaba viendo, ya ves que está el tren del 2016. No mames, 10 años. O sea, llevo más de 10 años ya en este rollo y en el periódico y eso. Y solo he cambiado físicamente. Pero sigo en las mismas convicciones, al menos, de tratar de hacer una mejor ciudad, un mejor espacio, una mejor vida para todas las personas. Y eso trato de poner mi granito de arena en los medios de comunicación. Este programa, siempre lo digo, no recibe ni un peso de nadie. El único objetivo pues es tratar de construir una mejor sociedad por medio de la libertad de expresión, de la libertad que da el poder hablar de todos los temas. Oigan, bueno, no han pasado muchas cosas esta semana como estábamos acostumbrados en las últimas semanas de este planeta, pero sí pasó algo muy trascendental, al menos con decisiones de Canadá. Y quiero entrar en ese tema. No sé si quieres entrarle de una vez al tema internacional para cotorrearlo un rato. Está aquí en el estudio Pablo Alvírez. Bienvenido, Pablo. ¿Qué onda, Min? Que como ya todo burócrata, también llegó sus 5 minutos tarde. Sí. Ahora sí me invitaste más temprano y creo que me falló. Exacto. Creo que mejor a las 11 de la noche te voy a escribir todos los días para que llegues a tiempo. Te creas, a mí me sorprendió esta semana el primer ministro de Canadá. Tomó una decisión que Canadá venía, yo creo que ya platicándola por mucho tiempo, pero que debido a la ruptura ya formal de las relaciones amistosas, porque pues siguen las relaciones diplomáticas, ¿no? Pero las relaciones, digamos, amistosas entre Canadá y Estados Unidos, pues Canadá ya pasó lo que en los tableros de Catán o en los tableros de los que juegan Risk y ese tipo de juegos donde se conjuga todo el tema internacional con las luchas de poder, pues volteó a ver al otro imperio, por así decirlo, ¿no? Volteó a ver a China y le dijo a China, ¿sabes qué? Pues mi vecino me está tratando así, ya no hay forma de mantener un comercio estable, una relación estable, y Canadá se fue literalmente el primer ministro de Canadá viajó a China en la primera visita oficial en 8 años y pues hizo ya el pacto diciendo hay un nuevo orden mundial, hay un nuevo liderazgo internacional y Canadá quiere hacer negocios con él. ¿Qué significa hacer negocios con él? Nomás voy a poner un ejemplo. Canadá tenía el 100% de arancel a los vehículos chinos. Imagino los BYD, por ejemplo, que han agarrado una fuerza de mercado impresionante. Creo que el 25%, crecieron un 25%. No me acuerdo si crecieron un 25% o el 25% de los vehículos vendidos el año pasado fueron BYD. Y contra marcas, por ejemplo, Mercedes-Benz, que han bajado las ventas, ¿no? Pero bueno, tenía un 100% de aranceles, lo que significaba que comprar un BYD en Canadá, pues te costaba lo que valía el carro, imagínense, no sé, 600 mil pesos, más otros 600 mil pesos de intereses, de aranceles. Por lo tanto, pues no te era rentable comprar un BYD a $1.5 million de pesos cuando había otras marcas que costaban menos, ¿no? Pues les quitan ese arancel y ahora un BYD te va a costar 600 mil pesos y queda por debajo de lo que cuesta un vehículo, la competencia similar de una marca americana, llámese Ford, Chevrolet, todas las marcas que se les ocurra que sean estadounidenses, todo lo de Stellantis, los Ram, los Jeep, los Dodge, etc. Entonces, haces que uno de los mercados más importantes de estas marcas, que es Canadá, pues pase a ser un mercado extremadamente complicado
comparado con los precios de los autos chinos, que en realidad han tenido una buena calidad, contrario a lo que se podría esperar. Esto hace que pues una guerra fría en cuestión comercial bastante interesante. Y así como eso, pasaron con otros productos, ¿no? El petróleo, el acero, etcétera. Cosa que a Estados Unidos le va a doler económicamente. Pero pues la forma de trabajar de Donald Trump en el tema internacional pues derivó a que Canadá tuviera que tomar esta muy difícil decisión. Canadá está hiper conectada con Estados Unidos en todo sentido. De hecho, toda la población de Canadá, por el propio clima, pero todos viven en la frontera con Estados Unidos. La vida es mucho más ligada que la nuestra, pero pues los han tratado mucho peor a ellos que a nosotros, ¿no? En esta era Trump. Y tomaron esa decisión. Esto reconfigura totalmente el mapa internacional. Sumado a esto, también estos 2 días, antes de darte la palabra para tu opinión, empieza el tema de Groenlandia mucho más fuerte, pero lo que no se esperaba era que Francia, Alemania, Reino Unido mandaran ejércitos, o sea, mandaran soldados de ellos a tierras de Groenlandia esperando un ataque de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? No significa que haya una guerra ahorita, pero ya lo dijo la primera ministra de Dinamarca, diciendo, oigan, ahí tenemos una regla, que si llega alguien de otro, o sea, que si llega otro ejército no aliado, disparen primero, ¿no? O sea, eso significa que en cuanto haya un movimiento militar va a haber un disparo por parte de Dinamarca. Y al mismo tiempo, estás hablando de que hay soldados de Francia, repito, de Alemania, de Reino Unido ahí, lo cual rompería la alianza de la OTAN, que le ha dado relativa paz a este planeta en los últimos 70 años. Y además, pues, significaría que Estados Unidos perdería un aliado importante como lo es Europa. Ante esta situación, Trump dice que le va a poner un 10% extra de arancel a estos países a partir del 1 de febrero y se aumentaría un 25% a partir del 1 de junio. Con esta amenaza arancelaria, Alemania sí retiró sus tropas, retiró sus soldados de Groenlandia. A ver, también estamos hablando de 50 soldados, o sea, no significa que el ejército haya ido allá. De hecho, ni cabe, yo creo que en Groenlandia, para poderse hospedar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero retiró sus tropas, pero permanecen las francesas, a lo que ya el presidente Macron salió y dijo, pues nosotros no nos vamos a dejar intimidar por una amenaza arancelaria, y está puesto, está en debate la soberanía europea y bla, bla, bla. El caso es que se tensó todo, pero lo que sí a mí me llamó la atención de este fin de semana es que el spin que dio Canadá de decir ya declaradamente, hay un nuevo orden mundial, yo me voy a aliar a China en este momento y soy vecino de Estados Unidos. Esto cambia totalmente la jugada de lo que habíamos estado viendo y va a seguir cambiando. Hay que ver a qué nivel. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que aquí es muy interesante y lo más importante es ver lo que dice y lo que hace, porque definitivamente Estados Unidos pues tampoco se puede deshacer de sus principales socios comerciales y aliados. Sus vecinos, Canadá, güey. Ahorita que decía lo de los carros, fue a Detroit a decir que ni quiere carros chinos hechos en México, o sea, que no necesita carros mexicanos ni canadienses. Uh-huh. Y promete él, al menos en la narrativa, de que toda la industria automotriz va a regresar a Estados Unidos. Y pues esa es una amenaza, al menos discursiva, es una amenaza, ¿no? Para nosotros. Pues incluso hasta para ellos, ¿no? Es que lo que se están llevando son las armadoras. O sea, si no van a... Hace poquito mi papá me decía, es que falta muy poco para que los salga un avión volando de Chihuahua, ¿no? Ya ves que aquí tenemos mucho de Beechcraft y de Cessna, etcétera. Y le digo, eso falta mucho porque el mercado internacional lo que quiere es un avión hecho en Estados Unidos, ¿no? Hecho en Canadá, bla, bla, bla. No está listo, supuestamente, el mercado para un avión hecho en México. Yo creo que... Y es lo que ellos están pensando, en que todo diga hecho en Estados Unidos, cuando el 99% del coche se va a hacer aquí todavía. Ahorita está el tema internacional, ya es como antiglobalista, de que ya no quieren que pase eso, ¿no? Que se armen los productos en diferentes países. Intentan los que dirigen las naciones que se produzcan las cosas en su país. Lo veo muy complicado porque... Los costos. Sí, claro. O sea, a ver, el principal reto es el costo. Las agencias o las armadoras de Michigan, que era el corazón automotriz de Estados Unidos, no se fueron nomás porque sí, o sea, se fueron porque vieron una oportunidad comercial en México, en otros países, ¿no? Donde la mano de obra es más barata y
por cuestiones de logística les convino irse, o sea, no es que los obligaron a irse, ellos vieron la oportunidad. Y además ahorita en la pelea, justo el ejemplo que puse de Canadá es el costo del vehículo. O sea, ¿cómo va a competir un Focus, no sé si todavía lo produzcan, un Focus contra un BYD? Pues, es más, BYD ya le ganó a Tesla en cuestión de números de producción, de crecimiento, del total del valor de la compañía, etcétera. ¿Cómo compites contra eso con los costos americanos? O sea, no hay forma, pues. Trump trae una política ahorita muy compleja porque él promete cosas que Estados Unidos no las hace o no las permite, ¿no? Porque sí está como más alineado al tema del libre mercado y él promete como si fuera una varita mágica y el que diga él que va a regresar mucho del tema de comercio a Estados Unidos nomás porque él lo dice, o sea, digo, tiene que ser a la fuerza, lo está haciendo a la fuerza, de cierta manera. Y eso pues rompe con todo el tema de competitividad económica y de... No, y su inflación, a ver, su inflación ya es alta. Pues. Tiene un déficit comercial que es lo que le molesta a ellos de que compran más de lo que exportan, ¿no? Entonces, pero no es porque nomás pase, o sea, es porque el mundo se acomodó así. Digo. Yo entiendo que México también tiene una preocupación de, no podemos decirle que no a Estados Unidos porque también es el principal comprador, sobre todo de Chihuahua, ¿no? De que es que en el mundo, por ejemplo, Europa se desindustrializó, ¿no? Ellos dijeron, no, pues me dedico a los servicios, al turismo, sobre todo, mando mi industria a China, a Indonesia, a otros lados donde la mano de obra es mucho más barata, pero viene la pandemia, vienen los problemas logísticos y dicen, caray, pues yo no produzco nada, ¿qué hago ahora, no? Y entonces empiezan a volver la industria, que es un poco Estados Unidos. Estados Unidos sigue industrializado, no al nivel de antes, y dicen, madres, o sea, ahora dependo de otros y quieren volver a la industrialización. Contrario a México, México se industrializó, o sea, empezamos a aprender cosas. Estaba escuchando a Marcelo Ebrard. De hecho, por eso pensé en hacer ese análisis que te decía del gabinete, porque la neta, escuchar a Marcelo Ebrard es muy rico, o sea, a mí me encanta escuchar sus entrevistas porque es muy bueno explicando y además se ve que sabe, ¿no? Y explicaba justo esa parte que dice, a ver, es que no es nada más agarro mi planta y me la llevo a Detroit, ¿no? Es ¿dónde está la mano de obra capacitada? Hay pocos ingenieros en el mundo especializados en temas automotrices. Aquí en México ya tenemos carreras dedicadas al tema automotriz, al tema aeroespacial. No en todos lados sucede esto, ¿no? Entonces, sí hay un tema de, no es llevarte el shelter, o sea, lo que se le llama shelter, que es el caparazón de la fábrica, sino es toda la mano de obra y equipos especializados para echarla a andar. Entonces, dice, es muy difícil que migre todo un concepto manufacturero a Estados Unidos, pero pues lo van a intentar. No, y de hecho algunas automotrices, unas agencias dijeron, bueno, nosotros nos regresamos, pero ya no vamos a dar los miles de empleos que hacíamos antes, o sea, digo, ya vamos a regresar con una industria automatizada y robotizada, entonces ya no, ni siquiera así, ¿no? O sea, ni siquiera obligado va a lograr cumplir lo que él prometió desde... Y a mí lo que me impactó fue el tema de Canadá. O sea, qué cañón, ¿no? Digo, es un tema de petróleo. Estados Unidos se fue por el petróleo venezolano y pues dejó de comprarle petróleo a Canadá. Entonces Canadá no tenía de otra más que irse a aliar de China. Pero se me hizo un giro cañón a la novela, pues. Por ejemplo, el tema del petróleo de Venezuela, que mucha gente asegura, es que no le urge el petróleo a Estados Unidos porque Estados Unidos es uno de los más grandes productores. Tiene su autosuficiencia. Que hay sí diferencias de petróleo, ¿no? El ligero y el pesado. Pero de nuevo, es una industria que es que es competitiva, que ellos dicen, a ver, aún así no nos conviene ahorita logísticamente hacer esto en Estados Unidos. O sea, lo mejor es ir a Venezuela, incluso hasta para reservas de nosotros, ¿no? O sea, aprovechar. No, y era un tema logístico, porque sí, Venezuela era el proveedor de Rusia, de Irán. Sí, le quitaste el negocio a China y a Rusia, ¿no? Y a Cuba, güey. Y se va a morir, güey. Y ahí creo que regresamos al tema que se está viendo un nuevo orden internacional, que yo creo que no es de la manera pacífica, digo, es una guerra fría comercial. Sí. Que se están volviendo a repartir la mitad del planeta, que Rusia lo haría solo si tuviera la capacidad económica que tiene China, a lo mejor, ¿no? Digo, ahorita tiene que hacer un acuerdo, un eje con ellos de cooperación, donde China es la economía la más grande a nivel mundial y Rusia pues es el país con el poderío militar que no tiene comparación.
y Estados Unidos pues lo hace a la fuerza acá en Occidente. No, México no puede decirle que no a Estados Unidos, también eso es algo que hay que entender, digo, o sea, somos muy codependientes, pero sí coincido contigo en que ahora que se va a revisar el Tratado de Comercio, pues México ya produce, ¿no? Sería buscar nuevos socios comerciales que le compren a México, pero no sé si tiene que ser y Estados Unidos como está en... Es que a ver, aunque no tengamos socios comerciales y tenemos una buena relación con Estados Unidos, tenemos el suficiente comprador. O sea, esto es bien sencillo. Tú tienes una tienda de abarrotes y tienes enfrente un restaurante que viene y te compra toda tu fruta y tu verdura porque está salado, ¿no? Y porque le conviene y porque sí podrá ser más barato ir a, no sé, a otra tienda, pero estás enfrente y le conviene correr contigo a comprar toda su fruta y su verdura. Mientras tengamos el restaurante enfrente, no tendríamos que buscar otras opciones. Sería positivo para no tener todos los huevos en una canasta, ¿no? Como se diría. Sin embargo, teniendo una buena relación, pues tenemos un mercado asegurado, que es lo que se está intentando. Yo con esto que pasó de Canadá sí daría por muerto el TLC, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, o como le quieran llamar, porque ha cambiado de nombre muchas veces, pero eso no significa que no vayamos a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es lo interesante, ¿no? En realidad el comercio con Canadá es bajo en muchos sentidos y era mucho en tema energético, que el tema energético se ha venido cambiando. Yo, neta, me he dado unos tiros impresionantes con mucha gente, sobre todo en la elección del 2018, cuando se salió todo ese tema de las refinerías y que Anaya decía que todo iba a ser eléctrico para esta fecha, etcétera, donde la gente tiene en la cabeza que el petróleo únicamente es gasolina, pero el petróleo son plásticos, son gases, son gasolinas, son gasavión, todo lo que quieras, ¿no? Todos los derivados del petróleo. Y el punto es como, esa lucha sigue al día de hoy mucho más fuerte, pero sigue un tema también de autosuficiencia energética. ¿Cuál es la importancia de las refinerías? La autosuficiencia. Sí, habrá gente que dice, es que es mucho más barato comprarla. Sí, pero ¿qué pasa si mañana te dejan de vender? O sea, ¿qué es lo que Estados Unidos ha hecho mucho y seguido, no? Oye, tuvimos una bronca en Texas, cierren el gasoducto porque necesitamos la gasolina para Texas únicamente. Y en México tenemos 2 días de reservas de gasolina. Y nos ha pasado aquí en Chihuahua y que no se nos olvide cuando hacíamos filas en las gasolineras porque no había, ¿no? Y ese tema te habla de la autosuficiencia energética. ¿Y por qué necesitamos gasolina? Pues porque nuestra luz, la energía eléctrica, se produce a base de gas, que también viene en gasoductos de Estados Unidos. O sea, si esto se acaba, se cierra por X o Y, Estados Unidos entra en una guerra y deciden dejarnos de mandar gas porque lo necesitan para ellos, pues México nos quedamos sin luz a los 2 días de que eso suceda. Y dígame usted qué puede hacer sin luz un país, ¿no? Sí. Esa es la importancia de la autosuficiencia y es la importancia de la guerra que está habiendo ahorita a nivel internacional con el tema del petróleo y todo esto. Los que analizan geopolítica, digo que se me hace muy interesante hacer la diferencia entre política y geopolítica, ¿no? Porque la geopolítica es algo que es por tema geográfico, por tema de rutas comerciales, o sea, es una lucha por un territorio, por controlar todo lo que implica ciertas zonas. Y la política, pues ya pueden ser vistas como las decisiones de cooperación, ya sea la política es cualquier tipo de negociación. Sí, ya la hace una sola persona en sí, ¿no? A diferencia de la geopolítica, que es algo mucho más complejo. La mayoría de las crisis, o una de las crisis más grandes, ha sido por el tema que tú dices, de que empieza un conflicto y empiezan los tratados de comercio, las organizaciones de, a ver, hay que imponerle sanciones a este país, dejen de comprarle petróleo o dejen de venderle petróleo. Y trenas a un país... Yo no entiendo el tema de las sanciones. O sea, ¿quién dijo que quién sí podía poner sanciones y quién no? ¿Me explico? Por ejemplo, antes de que existiera la OPEP, eran creo que alrededor de 7 empresas las que manejaban el petróleo. No producían, ¿Y sino... la OPEP sigue existiendo? Hace años no he Sí, escuchado ya la OPEP. está OPEP Plus, algo así. Sí, ya son muchos países. OPEP VIP. Pero estuvo bien interesante eso, cómo evolucionó el mercado del petróleo. Porque eran 7 empresas que manejaban, eran como intermediarios, ya sea en comercio, ellos fijaban el precio y el país producía, hasta que llega, que se crea la OPEP, creo que fue en la década de los 60, y en los 70 hubo un conflicto entre Egipto, Siria e Israel, creo. Y en ese momento fue cuando hubo un quiebre en el comercio del petróleo y dijeron los países que producían petróleo, a ver, ¿por qué estamos dependiendo de estas 7 empresas internacionales? Dijo, si nosotros hacemos el petróleo, nosotros los producimos. Y en ese momento se hizo, ahora nosotros vamos a decidir el tema del petróleo.
Y el tema de la logística comercial es que, por ejemplo, México nunca le invirtió tan duro al tema de producir. Refinado. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de ciertas naciones que producen, seguimos dependiendo de ciertos países como Estados Unidos que dice cuánto produces, cuánto vendes, a quién le vendes. Y pues esa es una dependencia muy dura para... esa es la litis de la reforma energética, ¿no? Que Estados Unidos dice, oye, no produzcas, véndeme a mí tu petróleo y yo te regreso la gasolina. Y habrá gente que dice, es que claro, es mucho más rentable, ¿no? Es que te sale $1 más barato por litro si lo produces ahí. Ok, entiendo esa parte, pero lo que no estamos viendo es la gran fotografía, ¿no? De decir, esto es un control sobre el país. Y vale más pagar $1 más que no tener tu propia suficiencia energética, porque no estamos hablando únicamente del petróleo, de la gasolina, estamos hablando del diésel, con lo que se mueve todos los camiones, todos los tractores, toda la maquinaria. Estamos hablando de los gases, gas, butano, metano, propano, que es con lo que desde cocinas tú hasta se genera la luz de tu casa, con la que cargas tu celular, con el que tienes internet. Todo eso es energía. Y la suficiencia energética es asegurar todos estos servicios. Nos regresa a la edad de piedra en el momento en que nos quedemos. 2 días. Sí. En 2 días estamos en la edad de piedra. Vamos a un corte y volvemos a la edad de piedra, aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta en Ideas Claras. Y nomás para cerrar el tema internacional, ¿tú cómo ves este giro, güey? No hablaste de Canadá en ningún momento. No, de hecho iba... hablaste más de Irán, güey, que de Canadá. Quería hablar de Groenlandia, que también se me hace... Está bien tenso la otra vez el tema, que incluso... Aquí es donde le digo a la gente, hay que separar las ideologías de, en realidad, las acciones y las afectaciones, ¿no? Sobre todo, que incluso esta jefa de gobierno de Italia... Meloni. Sí, que ya dijo, a ver, nosotros coincidimos en la ideología, dijo, pero esto es excesivo, ¿no? En querer agarrarse de Groenlandia. Y me imagino que viene también por un tema de tener a China aislado, porque China estaba invirtiendo en minería, quería invertir minería ahí en infraestructura en Groenlandia, y pues
sabía esa. De las excusas es seguridad nacional, ¿no? Ujú. Y luego Estados Unidos le exige a Europa también que inviertan en armamento. Me imagino que ellos son los que venden el armamento, ¿no? Entonces, Claro, obviamente, Estados Unidos vende armas, pues y es un requisito, ¿no? Gasten más en armamento, yo les vendo, y no sé, digo, es un tema, no sé hasta qué punto va a llegar. que Al de menos, hecho, de hecho, el tema, ahorita que moviste ese armamento, ya ves que traía un escándalo que porque un avión estadounidense había entrado y A México, aterrizó o sea, es en como, a ver, Toluca. señores, si esto fuera un ataque o un avión, no hubiera aterrizado en el aeropuerto de Toluca, ¿me explico? Es como... Pero bueno, luego hacen unas fantasías, pero lo que se me hace muy caño es que los medios, o sea, le siguen, pues, el rollo con algo tan iluso. Pero lo que sí me impresionó fue que de ese avión bajaron 2 misiles. O sea, no sé si México compró misiles, que es lo que no quieren decir. Y eso los traen obviamente en ese tipo de aviones. Porque sí descargaron y se ven ahí perfectamente los 2 misiles que se... Es que Estados Unidos trae una política ahorita armamentista en toda América Latina, sobre todo en los países de Sudamérica, donde les dice, yo te hago descuentos y tiras tus armas rusas y yo te vendo armas nuevas a descuento. O sea, es algo gracioso, ¿no? Hay Para una eso suena gracioso, sí, o sea, Este- oferta. Pues de hecho, parte del tratado que hubo con Canadá también fue comprar, creo que 15 aviones chinos de guerra. O sea, sí se fue duro Canadá, pues. Si no quieres hablar de Canadá, no hay problema, porque te ha salido por la tangente. No, es que tengo muy fuera ahorita Estás del solicitando radar. la visa canadiense, entonces no quiere hablar. Tengo fuera del radar Canadá desde que querían ellos sacarnos del tratado. Ah, Y de ahí les perdí el hilo en ese tema. han perdido el corazón de Pablo y eso es mucho más grave que... Pero creo que es el bueno, tema. es positivo para México. Creo que Estados Unidos no se puede deshacer de los dos países Exacto, de eso va a golpe, ser ¿no? positivo, en muchos sentidos. Oye, bueno, y grilla local, Esa ¿tú sí no querías le hablar? sé. Ejé. Esa sí no Esa le sé le nada. sabes. ¿De qué parte de la grilla local quieres hablar? Pues me gustaría hablar poquitito del estado y enfocarnos en Chihuahua. A ver, échale. No, digo, pues ¿cómo ves? Abre Ah, tú creo la que aquí conversación. yo no soy muy fan de las encuestas, de verdad. O sea, digo, siempre las he criticado porque sé que es una manera de hacer campaña o incluso manipular de cierta manera la opinión pública. Pero creo que tampoco no es un panorama tan separado de la realidad. Sigo viendo a Morena arriba en el estado, Sí, bueno, está arriba. Eso sí. muy arriba. Sí, sí, sí. A pesar de que los temas nacionales de repente peguen aquí, pero tú querías hablar del gabinete, digo, no Sí, enfocándonos es que ahorita, pero... te estaba pensando eso, ¿no? Estaba escuchando a Marcelo y dije, oye, qué chido que haya políticos tan preparados como Marcelo Ebrard, que ha estado en 3 secretarías diferentes, creo ya, en economía, en relaciones exteriores, y ahorita, ¿y en qué más estuvo? Ah, no me acuerdo en qué otra. Sí, otras tú. creo que sí lo cambiaron a otra. No me acuerdo. Pero dice, oye, o sea, qué chido que alguien así esté viendo el tema económico, ¿no? Y luego me puse a pensar y decía, oye, Ariadna Montiel también es muy buena en el tema de desarrollo Programas social. sociales. A ver, está la visión panista de decir, oye, está pésimo lo que está haciendo con los programas sociales. Está la visión morenista de los programas sociales son lo máximo. Pero independientemente de la visión, si estás a favor o en contra de los programas, quien opera los programas lo está haciendo excelentemente bien, ¿no? Es evidente. Si lo ves por el lado de rentabilidad electoral, es evidente. Si lo ves por el lado de reducción de pobreza, es evidente que ha hecho muy buena chamba Ariadna Montiel. Y bueno, y dije, bueno, sería bueno analizar personaje por personaje del gabinete. Pero eso lo dejamos si quieres al final. Yo creo que podríamos analizar los que impactan directamente al Estado, que tienen que ver ya rumbo al 2027, que es Ariadna Montiel. Ajá. Es una figura que en el Estado la conoces de alguna otra manera, Como la ¿no? jefa política, creo yo, de Chihuahua, ¿no? De Morena. Y luego de ahí podrías hablar de Harfuch, que creo que un tema de seguridad me gustaría que llegara a un punto donde la gente ya no le preocupara. Creo que es una preocupación todavía el tema de seguridad. Sí, evidentemente es una preocupación. La Y gente- va a seguir siendo una preocupación Sí. el resto de la vida, tal vez. Y la gente ubica al secretario de seguridad. No sé Y si lo al ve de... bien. Sí, de hecho mantiene popularidad a pesar de las críticas. Cuando el tema de lo del movimiento del sombrero, que pasó lo de Carlos Manso, el alcalde que asesinaron en Michoacán, cuando se convocó a una protesta masiva, yo decía, ok, estamos de acuerdo, o sea, este hecho está de la fregada, hay que denunciar, hay que exigir seguridad. Pero luego preguntaba, ¿y qué van a exigir? ¿La renuncia de quién? ¿De Harfuch? ¿Se te hace que está haciendo una mal chamba? ¿Claudia se te hace que está haciendo una mal chamba en cuestión de seguridad? Y la neta es que todo el mundo decía, no.
Entonces dije, pues no exige la renuncia, solo exige más seguridad, porque es donde se distorsiona la información y donde la oposición luego es como, ya que renuncie Claudia. Y es como, güey, por primera vez en muchos años estamos viendo un cambio en la tendencia en cuestión de seguridad, porque con Andrés Manuel no hubo un cambio de tendencia, hubo una desaceleración drástica del crecimiento, pero no se alcanzó a ver la curva. Ahorita ya estamos viendo la curva. Pero bueno, ojalá un día sea una... Sí, un día sí nos agarramos perfil por perfil. El tema de, creo que Ariadna Montiel es definitivamente la que está marcando el cambio en... ¿Crees que ella sea la que vaya a decir quién va a ser? Yo creo que sí es la presidenta. La gobernatura sí va a ser la presidenta, creo que ella influye demasiado en esa decisión. Pero creo que sí por lo que se ve, sí se mantiene como una de... Aquí le va a presidenta, esto es lo que se mueve en Chihuahua, usted escoja, ¿no? O sea, creo que sí no va a ser así de... ¿Y crees que hay una negociación con el gobierno saliente? Actual? Ajá. Yo creo que sí. Porque, si no es de que entregar... Porque lo ha hecho siempre, aunque sí. no lo necesite. Porque muchos decían, no, ¿qué necesidad tienen? Pues es que tampoco tenían necesidad de ningún otro estado, ¿no? Y ahora vemos a los exgobernadores todos de senadores, de... ¿Cómo se llama? De embajadores o senadores, etcétera, ¿no? Pero algo se negoció. Yo creo que Chihuahua ya se convirtió en un punto simbólico en esta 2027 porque creo que nadie le ponía mucha atención. Decía, ay, Chihuahua, pues cuánta... El 3.5% de la lista nominal. Pero ahora, como es uno de los estados panistas que quedan y se ve que están enfocando todo el tema narrativo panista como posición desde aquí, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues entonces sí es como un reto, ¿no? El ganar ese bastión panista que... Y yo lo que decía y siempre he dicho es como, es tan interesante Chihuahua para el PAN por la historia de Chihuahua, o sea, Gómez Morín, Luis H. Álvarez, ahora Barrio, que yo no sé por qué fregados el PAN no le hizo un homenaje. Pues porque nunca le interesó Barrio, o sea... Pues hace bien cañón, tienes a un gran personaje y lo único que fueron fue ir al funeral. Pero no, o sea, era para que a nivel nacional, en el CEN del PAN, le hubieran hecho un homenaje a Barrio y hubieran hablado de todo lo que supone la figura Barrio, ¿no? Esa oposición valiente que empezó, que desarrolló el partido, que luchó hasta ganar, que esa parte democrática es recordar esa historia y no lo hicieron, güey. O sea, no sé quién maneje esas cosas de estrategia, pero... Yo no me quiero meter ahorita en ese tema para seguir en esto, pero si hubiera estado Javier Corral con lo que se le critica o no, estuvo en el ya hubiera Javier Corral. No digo, pero si hubiera estado él como posición aquí en gobierno o como una figura política que aspira a los 27, ya se hubiera aventado una marcha a la Ciudad de México, o sea, hubiera hecho todo un tema nacional. Claro. De defender la democracia a través de la figura de Barrio. Pero no, es más, no sé si puso un tuit el presidente nacional del PAN, ¿me explico? O sea, esas cosas se te van de las manos que dices, oye, vale la pena esa figura. Y es que creo que están muy desconectados porque... Es más, vale más la pena que ya Gómez Morín, güey. Sí, claro. Porque ¿quién se acuerda de Gómez Morín? O sea, nadie estaba cuando estaba Gómez Morín. A ver, pero sí cuando Barrio. A mí no me tocó Barrio como tal, o sea, ni siquiera... Yo tenía 4 años, pues. Pero digo, aunque me metí a los 17 a la política, para mí él estuvo fuera del mapa, ¿no? Pero ahorita coincido, Ya te vi muy verde en 2016. Sí. Sí. Pero coincido con los ideales que él tenía, ¿no? El de luchar contra una hegemonía partidista que hacía las cosas a la fuerza o engañando. Pero ahorita la gente, o sea, el que estuvieran mandando mensajes de suban esto a todos los trabajadores del municipio, súbanlo y compartan. Digo, pues es que ni siquiera hay una conexión, ¿no? En realidad con la ciudadanía. Lo que significa. Sí, o sea, no hay un significado. Exacto, no hay. Ok, falleció Barrio, ok, un exgobernador, pero ¿qué hizo? O sea, ¿cuál fue la trascendencia? Él luchó por la democracia. Él neta se enfrentó en ese entonces a un prismo que hacía trampa en las elecciones, que todo el sistema lo apoyaba. El Barrio sí Baeza, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa el pitido del PAN, güey? O sea, ver a Fernando Baeza... El pitido del PAN yo creo que a nivel nacional es este. Sí. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué Barrio sí Baeza, no? ¿Qué significa eso? Y todo eso se les barrió y es un homenaje que ya se van a ver muy mal si lo hacen, porque ya pasó el tiempo necesario, pues. O sea, ver a Baeza y a Barrio abrazados junto a la gobernadora ahora hace 1 año, 2 años. Dices, ¿en qué momento se acabó eso, que ni no? siquiera estuvieron todas las altas jerarquías del PAN en el funeral, ¿eh? O sea, creo que fue Bonilla y fue... ¿Lo era? La gobernadora no fue, ¿verdad? No, creo que no. Pues al menos no vi fotografías, ni hubo ninguna. Y normalmente hubiera habido fotografías. No sé si por tema de salud o algo que
iba saliendo de una influenza. Pero el punto es, tenía que haber venido hasta el presidente nacional del PAN y exgobernadores panistas y reunir a la cúpula, aprovechar claro. y decir, oigan, no manchen, esto éramos, ¿no? ¿Dónde están esos panistas? ¿Quién sabe? Pero bueno, retomando a... ese tema, Ariadna Montiel creo que sí le dio el empujón cañón aquí al Estado para que ya esté ahorita asegurado. Bueno, no tan 100%, pero vamos a decir 99% no asegurado al día de hoy. Porque además se ha dedicado a trabajar la Sierra Tarahumara, que es un gran punto de... Oye, la presidenta, ¿cuántas veces ha ido a la sierra aquí en Chihuahua? O sea, hasta la gente ya decía, ay, ahí viene otra vez Claudia. Tenemos evento de Claudia en 15 días y luego ya... Pero el tema, yo digo, también tú dime, la gente cómo vota en Chihuahua, ¿no? Porque yo siento que hay un enojo que ya está... Es un voto muy razonado el de Chihuahua. Yo sí creo que es gente muy politizada y gente inteligente. ¿Tú sí crees que hay voto cruzado así consciente? Sí. Sí, yo sí creo que existe el voto cruzado consciente. Obviamente no es el más, o sea, no es el mayor porcentaje, pero sí creo que las estructuras no funcionan igual que en otros lados del país. El ejemplo más claro es la elección de Javier Corral, ¿no? Una elección donde en teoría ibas en tercer lugar, porque estaba todavía un Chacho Barraza que se llevaba mucho del voto panista por ser empresario, etcétera. Y tenías a toda la lana, la estructura, todo el PRI operando, la presidencia de la República casi ayudándote, ¿no? Pues, digo, muy estable, pero porque era Felipe Calderón. Pero tenía una muy buena relación con Duarte, Calderón. Digo, esa relación ayudó a que el Estado estuviera controlado en cuestión de seguridad un rato, después del 2010, que fue trágico, ¿no? Y aún así, aún con todo esto que estoy diciendo, no pudo ganar el PRI, ¿no? Y ganó el tercer lugar con una campaña drásticamente más chiquita. No sé cuántos millones de pesos le metería Corral a su campaña, pero no sé, supongamos que fueron 30 millones contra 300 millones. Sí. Una cosa así exorbitante. Y no pudieron convencer a la gente, ni las estructuras pudieron hacer su chamba, y ganó Corral. Y no ganó por arrasó, pues. Entonces yo sí creo que eso te habla de que hay un voto mucho más razonado en muchos sentidos, ¿no? Creo que ni Xóchitl Gálvez ganó Chihuahua. No, ganó Claudia aquí. Ajá, o sea, y es como el estado panista, donde las estructuras panistas se iban a mover, y pues ni aún así pudieron sacar la elección presidencial. Yo, por ejemplo, hago mucho la comparación en números. No digo que la gente siempre ya esté de... ¿Fue la misma elección Claudia y Maru, no, verdad? No. No es cierto. Son 3 años. Sí, son 3 años de diferencia. Y hago la comparación más o menos para que la gente se dé una idea en números de la elección de senadurías pasadas con la de la gobernatura, ¿no? Digo, sé que hay más lista nominal, obviamente, la población ha crecido, los que pueden votar. Maru ganó creo que como con 400,000 votos. Uh-huh. Y la fórmula del Senado llegó con 800 tantos mil votos, ¿no? Que es Andrea. Sí, que es el número que Andrea repite todos los días. Sí, es la campaña de Andrea. Y digo, a ver, una cosa es los perfiles, otra cosa es elección, otra cosa es la senaduría y la gobernatura, que también arrastraba una candidatura a la presidencia, pero son más de 800,000 votos. O sea, sí la gente salió a votar. Y aparte hay muchas cosas que no están viendo. O sea, el PAN, yo no sé, pero no han dicho nada de cómo les ha ido con el tema de las nuevas afiliaciones por la app. Pero ya no se volvió a saber nada. Incluso Romero, después del lanzamiento, no lo volví a ver en nada. No sé cuál es la estrategia o qué pasaría ahí. Pero de entrada ya Bonilla está diciendo que el PRI va de aliados sí o sí. Y eso es totalmente contrario a la indicación del presidente nacional, que dijo que todo pasa por su mesa y por su firma, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la primera contradicción. En caso de que haya alianza, la primera contradicción. Y en caso de que no haya alianza, pues ya, dalo por hecho que Morena es la gobernatura. A nivel nacional ya sé que incluso MC ya está, si no es que ya superó al PAN o lo va a superar. ¿No? Ya, el número de afiliados ya es segunda fuerza. Y creo que el error que están cometiendo aquí en Chihuahua, y lo decían la vez pasada, es que Morena no necesita la capital para ganar la gobernatura. Que sea un buen dato, y tú eres bueno para sacar esos datos. Hay forma, creo, de saber el número de afiliados, pero no sé qué tan actualizados los tengan el INE siempre. ¿De los partidos? Ajá, o sea, no sé si saquen anual o de que trimestral. No sé cómo salga eso, pero sería un buen dato. A partir de la mega campaña de afiliación y de relanzamiento del partido,
si neta sirvió o no sirvió. Y si no sirvió, es un golpe enorme. No, ya porque está, o sea, duró menos que el nuevo PRI, entonces, en ese sentido, ¿no? Pero hay que investigar esa información. creo que el PAN sí se siente como uno, no sé, decirlo así como patadas de ahogado, porque salen con el tema del relanzamiento y luego vuelven a hacer lo mismo con el PRI de no, vente con nosotros. O sea, yo entiendo la situación en que está el PRI y está el PAN, ¿no? Digo, y por que un solo juntos hacen uno. Sí, es un cálculo electoral que es como dices, Emanuel y Mijares. Ya no llenan por sí solos los Conciertos, auditorios para los conciertos, pero unidos sí. Y unidos son fuertes, pues. y Y es el tema. sí, o sea, pero yo el error que le veo al PRI es que ahorita anda rescatando perfiles que ya estaban olvidados y creo que ese es un error gravísimo. O sea, Reviviendo dinosaurios, sí, dices tú. desenterrando cadáveres, desde la otra vez yo. Oye, para mí lo que me sorprendí, por eso accedí, porque la gente es que ya... O sea, sí me da poquita flojera los temas de política local, porque neta están bien chafas, pues. O sea, no es como que... Es como si prendieras la tele hace 10 años. No, y es el menos malo, o sea, es el que menos la riegue, el que menos haga cosas, el que menos baches tenga, el que menos puentes se caigan, el que menos corrupción tenga. Pero no es como, oye, ¿ya viste este perfil? Qué chido, y cómo está levantando, y qué buenos comentarios hace, o se la bañó con esta... O sea, no es una competencia hacia arriba, es una competencia por ver quién es el menos peor. Y se me hace tan chafa eso, que neta hablar ya de esas cosas da flojera, pues. Pero accedí porque vi la encuesta esta, donde sacaban una encuesta conocida por apoyar al PAN en muchos sentidos, y la capital la tenían a 5 puntos de Morena. La capital, donde dices tú, no hay forma que Morena entre a la capital. Yo creo que sí hay forma que entre a la capital. Y además, por ejemplo, ahora que Sají Rentería ya públicamente dijo que se va a lanzar y que Cruz Pérez Cuellar lo adoptó, lo abrazó en esta línea o en este objetivo que trae, perfiles como él le roban votos al PAN. Y son votos que Morena no tenía, ¿no? Entonces, esa transacción de votos switcher que apoya a la persona, y si tienes buenas personas en esas candidaturas, entonces sí hay una fórmula donde Morena pueda ganar la capital. Y eso sería la catástrofe panista más Lo cañona, entierras. ¿no? Exacto. Por eso accedí, nomás por ese tema. Creo que el error que te decía ahorita de Morena, que veo aquí en la capital, es que dicen que no necesitan la capital. Y a pesar de que ya se esté viendo casi, ya ahora sí, un nivel de competencia muy cañón, pero sí necesita definitivamente un perfil súper competitivo en la capital. Sí, incluso que no sea morenista. Sí, o sea, eso de que los fundadores, para mí es un error, porque los fundadores pues no conectan con la ciudadanía aquí. Y aparte sí hay muchos que tienen la idea de porque o fue López Obrador o es Claudia, en automático te van a elegir a ti. Exacto. Y no, yo creo que Morena tiene que ser muy inteligente en muchos sentidos, porque también los perfiles de las ciudades son muy diferentes. Sí, claro. No es lo mismo el perfil de Cuauhtémoc, el de Ojinaga, el de Chihuahua, el de Juárez, el de Oaxaca, el de Chilpancingo, el de Mérida. Y cada población tiene su, digamos, su expertise. Nosotros somos de servicios, somos comerciantes, somos industriales. Pues claro que necesitas a alguien con esas visiones. Claro, no vas a meter a lo que le llaman en Morena, un neoliberal ultraderechista, ¿no? Pero sí a alguien que tenga ideológicamente esté consciente de lo que busca Morena, pero que sepa gobernar a la población de Chihuahua, ¿no? Y creo que esa búsqueda debe ser muy interesante. Y no nada más para la candidatura a alcalde, sino las diputaciones, las regidurías, porque tienen que ser... Estamos acostumbrados a que en política tienes una gran estrella, como fue Maru, en la elección del 18 era una rockstar, del 21, era una rockstar, o sea, donde llegaba jalaba votos, y no importaba quién tuvieras de diputados o regidores, ahora sí importa, porque no hay ese rockstar, no hay ese tractor de votos, y ahora van a sumar los votos que los regidores consigan, que los diputados consigan, que los alcaldes consigan. Se volteó el paraguas, ¿no? Ahora es al revés, ahora es levantar a la elección a la gobernatura a raíz de todas estas candidaturas de base, pero pues también Morena es un desmadre adentro, ¿no? Y ni ellos confían en ningún otro grupo, y las guerras entre grupos son muy encarnizadas, incluso peores que las tribus del PRD, ¿no? Que lograron la extinción del PRD en su momento.
Yo creo que sí está como cambiando la perspectiva también dentro de Morena, de que entiendan de que no es así como ellos, no les ha funcionado, o sea, no les ha funcionado ser así y que están viendo de, a ver, es una oportunidad de ganar la capital, pues hay que abrir, ¿no? O sea, pero a ver. A ver, ¿no? Pero sí necesitan un perfil competitivo. El PAN creo que ha cometido muchos errores, creo que está en un... El PAN también necesita perfiles competitivos, pero no están dispuestos a... No. Ahí sí es como o panistas. Digo, es el caso de el secretario general de gobierno, ¿no? Santiago La Peña, que es un muy buen político, creo yo. Pero no lo van a dejar en el PAN solo por el hecho de haber estado en el PRI. Cuando el PRIAN es lo que existe ahorita y es lo que ha llevado a las candidaturas. No, y lo pones al dirigente del PRI a hablar de Santiago, de que no, él no reafirmó su militancia en el PRI. Se quedó con el perro las dos tortas. O sea, es como de, tú no eres priista, pero si quieres regresarte, regrésate. Y luego el PAN de, no, pues tal vez Santiago es un buen perfil, pero no es PAN, no lo aceptamos en el PAN. No, y los grupos fuertes internos del PAN es como, no. O sea lo que sea, él no va a ser. Y eso pues te genera una división. Que una división en la capital también te puede afectar esos 5 puntitos de diferencia, ¿no? A ver, el sector empresarial que tú estás más conectado ahí, ¿no crees que si viera un perfil bueno en Morena, que dijera, bueno, hay estabilidad, vámonos con él ya? Claro, a ver, el empresario chihuahuense tiene ya, ¿qué te gusta? 3 elecciones apostándole. Primero empezó de que, pues sí, le ha puesto 80% el PAN, 20% Morena, luego 60-40. Yo creo que la elección pasada fue 50-50. Yo creo que en esta elección va a ser apostar un 60-40, pero a favor de Morena. Y es que así juega el empresariado. Y eso no lo puedes cambiar ni lo vas a negar que existe, pues. Y claro que al empresariado le vale absolutamente entera qué partido sea, mientras las ideas y el tema de desarrollo económico sea importante, o sea, sea importante en la persona y que no cambie las reglas del juego, ¿no? Que, por ejemplo, Andrés Manuel y Claudia, a pesar de ser de izquierda, y hago entre comillas izquierda, no cambiaron las reglas del juego. O sea, sigue habiendo libre mercado, no han subido impuestos, siguen luchando por un tema de comercio internacional. Hay más orden en mucho sentido, al menos en cuestión de impuestos, en cuestión de recaudación, en cuestión de ese tipo de cosas. No ha habido obras de infraestructura grandes, pero ha habido otras cosas que al empresario le ha ayudado. Entonces, están contentos. De hecho, los 100 hombres más ricos de México duplicaron su riqueza en 6 años. O sea, no hay un empresariado enojado. Que se quiten eso de la cabeza los panistas, que creen eso, ¿no? Porque no es cierto que existe eso. Los que están medio enojados con ideas que se han vendido son la clase media. Ellos sí han captado esas narrativas que le afectan a Morena, y hay cosas que también, la delincuencia que al menos estamos viendo en Chihuahua, etcétera, le afecta a Morena, pero no hay como tal una indignación o un enojo. Yo, ahorita que hablas es importante. de la capital, me gustaría analizar, digo, para otro día, otro tema, qué tanto impacta ya en la mentalidad de la ciudadanía chihuahuense los apoyos sociales, ¿no? Porque mucha gente ha aumentado el padrón de beneficiarios aquí en Chihuahua, pero a lo mejor no lo dicen, ¿no? Y no lo van a aceptar por cuestiones de prejuicios o de que ya eres... No, pues si mi mamá está afiliada, Gustavo Madero está afiliado, muchos personajes panistas están afiliados a los programas sociales. Y yo veía un punto muy bueno que lo había discutido contigo hace mucho tiempo, el de Jóvenes Construyendo Futuro. La otra vez hubo un debate en el Congreso de chavillos, de partidos, pues de chavillos, ¿no? Pero se me hace muy interesante. Creo que el formato no les dejó discutir y debatir. Era como, hola, yo soy... Y se aventaron un discursito, ¿no? O sea, creo que... No hubo debate. No hubo debate. De hecho, yo les dije que los voy a organizar y les voy a invitar para que se den con todos. Pero veo a los jóvenes muy despiertos, ¿no? Y yo hice un video y me empezaron a escribir acerca del tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y me decían de que no es cierto, yo tengo y yo trabajo y me pago la escuela y eso. O sea, y los jóvenes lo están viendo como una... Yo es el programa que más me gusta a mí en lo personal, que hemos coincidido en que falta medir si se está llegando a la gente. En general los programas sociales, ¿no? Yo le cambiaría el nombre, o sea, como el concepto, porque lo vendieron como los ninis de la narrativa, pero en realidad es un programa de prácticas profesionales. Sí, es un bono al, en España como al así empleo. Lo llaman, O sea, en Europa en general así lo llaman, es
les dan un bono por prácticas profesionales. Es Sí, como creo que aquí se debería de cambiar como un bono al empleo o incentivo a prácticas profesionales. Es que esos son. Sí, pero ese sí, te digo, se me hace muy bueno porque uno joven que no tienes experiencia es bien complicado, ¿no? O sea, la dinámica aquí. Pero el tema de los jóvenes es que los jóvenes creo que sí tienen más prejuicios de ay, es que morena y que... Es que están más radicalizados creo Sí. que los jóvenes. Ahí sí es como izquierdas o derechas, ultracatólicos o hiperateos, ¿no? Y ateos practicantes, como... Sí hay más polarización. Sí, ellos se van de un lado a otro hacia el extremo, ¿no? Pero creo que la discusión de la otra vez que te digo, yo quiero hacer el ejercicio, ampliar ese ejercicio, es que también están viendo bien ese tema, ¿no? De que se les voltee a ver y se les apoye con el tema de chihuahuita, ¿no? Ese chihuahuita de trabajar, de aspirar, de crecer. Y creo que en Morena es lo que les ha faltado aquí en Chihuahua, ¿no? De entender la dinámica. La viven. Es que Chihuahua es aspiracionista. Sí, la viven, pero narrativamente no la han logrado concretar el partido de Morena porque traen las ideas que funcionan en el sur, ¿no? Pero aquí en Chihuahua la gente es muy diferente. La mentalidad es muy diferente y ha habido declaraciones desafortunadas también de Morena. Por ejemplo, la de que está pésima, la palabra desafortunado se me hace muy leve. Cuando Andrés Manuel dijo, México no es aspiracionista, güey, todo el mundo es aspiracionista. Sí, claro. Todo ser humano es aspiracionista. Nadie dice, pues ya vivo aquí con este jarrito de... Todo el mundo Imagínate quisiera mejorar su situación, un ¿no? Homo sapiens, ¿no? Pues ya tenemos un jarrito suficiente, ya no hay que buscar una cueva más grande, ¿no? Claro que no, todo el ser humano por sí mismo es aspiracionista. Eso fue un error. Y ahí se echó en contra a mucha gente que es aspiracionista, que dice, oye, pues que yo sí soy. Es lo que me impulsa todos los días a salir a chambear, si no, pues Sí, claro. qué flojera. Güey. Sí, es el aspirar es un incentivo a esforzarte. O sea, no lo puedes desaparecer eso. O sea, No, pues te quita las metas de la vida, pues ¿para qué vives? y Chihuahua, pues es muy trabajador. Y lo que decías al principio de que el PAN tiene un tema muy interesante con Chihuahua, que yo siempre le he dicho, a ver, el Estado es revolucionario de historia, ¿no? Pero hemos también llegado a temas como muy de zona de confort, de ya no hay que cambiar nada. No, digo, a ver, se les olvida la historia de Chihuahua, ¿no? De que cada año celebramos el levantamiento en Chihuahua, que decía que no, y luego de repente como que otra vez nos volvemos a quedar así. No, nos trajimos para acá la independencia, aquí mataron a Hidalgo, luego se vinieron los españoles y luchamos contra los apaches que venían recorriendo de Estados Unidos, luego vino la revolución y aquí inició la revolución, que no inició ni en Cuchillo Parado, ni fue Pancho Villa, ¿no? Fue Pascual Orozco en la zona acá de Guerrero, inicia la revolución, el movimiento armado, luego viene la guerra reforma, antes la guerra reforma, perdón, viene y aquí abrazamos a Benito Juárez y de aquí impulsamos la guerra contra los franceses. Muy poca gente sabe que aquí en Chihuahua se luchó contra los franceses, dispararon incluso un cañonazo a la catedral y pegó justo en una campana porque desde las torres de catedral estaban disparando el ejército mexicano a los franceses. Gracias a la lana de Chihuahua, Benito Juárez pudo regresar triunfante. Aquí acogimos a Madero y de aquí se fue a Estados Unidos, aquí inició la revolución, aquí luchamos en el 86, aquí Pancho Barrio hizo la chamba que tenía que hacer. Y ahora los brazos cruzados, viendo la vida pasar, viendo las injusticias en nuestras propias narices todos los días, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque estamos cómodos trabajando en el gobierno, o porque no nos conviene, porque tenemos miedo, o porque nos conviene para no perder la comodidad. Y sí, ¿dónde está ese valiente, noble y leal, ¿no? De los chihuahuenses. Pues se va a poner muy interesante el 27. Va a ser lo mismo, creo yo, pero creo que va a No, estar... va a ser interesante que mucha gente no lo va a ver venir. Creo que ahí es donde me va a gustar ver como el de... Ya se ve venir, pero nadie quiere decirlo, ¿no? O sea, como... Pero si hay gente desconectada que de plano dice, claro que no va a pasar. Le digo, ve, abre los ojos. Le digo, ni siquiera es que te diga yo, voltea a ver, ¿no? El cambio que está habiendo en Chihuahua. Que no te guste o te guste, pues es diferente, ¿verdad? Pero... Pues no sé, yo veo el panismo desanimado y aparte como que no saben para dónde. Y un Morena que cree que ya sabe, pero que le dan unos madrazos todos los días que cambia el rumbo. Que dicen, Caro, hace 8 meses Andrea la gobernadora. Hoy ya no lo mencionan tal cual, ¿no? Y puede ser todavía. Pero ya no lo mencionan tal cual y ahorita es Cruz y dicen, va a ser Cruz. Y luego de repente pasa algo y dicen, no, pues ahora va a ser Ariadna. Porque tampoco ellos saben qué show, ¿no? Y creo que esta incertidumbre o no tener claros los perfiles a Morena no le afecta tanto porque Morena es la marca, pero el panismo sí le afecta porque el panismo es mucho el perfil. Y ahí es donde van a cambiar las
las fichas. Yo, por ejemplo, ya se te acaba, ¿verdad? ¿No? No, digo, de los errores más grandes que le acabas de decir, lo resumiría en el PAN, que sí, ya se ve como ni modo. Ya tocaba alcanzar este punto, y de Morena que lleguen a tener soberbia y que crean que ya ganaron. No, creo que esos serían los errores fatales. Es mucho más encarnizada la pelea en el municipio. Porque si el PAN me perdía la gobernatura, pues todos se van a enfocar venir en el aquí, municipio, sí. y esa pelea puede ser bastante peligrosa. Para el PAN. Pues sí, exactamente. Y sí. Pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, por haberte dado la vuelta. Y nos vemos el jueves a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchondo y les deseo una excelente semana. El mundo de